¿Qué harías si te enteras que la persona que siempre pensaste que era tu mejor amigo, tu hermano, te ha estado mintiendo durante una década entera? Y lo peor de todo, ¿qué pasaría si te dijeran que todo lo que creías saber sobre tu vida no es más que una gran mentira? Bueno, eso fue lo que me pasó. Y déjenme decirles, mi vida nunca volvió a ser la misma después de esto. Mi nombre es Mariana, y como cualquier persona, mi vida nunca fue perfecta, pero hasta hace unos meses pensaba que era bastante buena. Siempre me había sentido agradecida por la familia que tenía, especialmente por mi hermano, Daniel. Con él había crecido, compartido los mejores momentos de mi vida y, por supuesto, muchas de las peores. Pero todo eso cambió cuando empecé a descubrir que, durante los últimos 10 años, todo lo que sabía sobre mi hermano era una mentira. O al menos, así me lo hicieron creer. Para entender todo esto, necesito que les dé un poco de contexto. Crecí en una familia tradicional. Papá, mamá, y mi hermano. Mi mamá siempre había sido la figura protectora, la que se aseguraba de que estuviéramos bien alimentados, bien vestidos, y, lo más importante, que fuéramos buenas personas. Mi papá era el proveedor. Era estricto, pero cariñoso a su manera. Y mi hermano, aunque siendo más joven, siempre se sintió como mi igual. Al principio, solo éramos dos niños que se divertían juntos. No había secretos entre nosotros. Los primeros años de nuestra relación de hermanos fueron tan normales como los de cualquier otro. Jugábamos, nos peleábamos, pero nunca de una manera seria. Recuerdo que, siendo niños, mi hermano y yo teníamos este juego estúpido en el que me decía que tenía poderes mágicos y que yo debía seguirle sin cuestionar nada. La forma en que se lo tomaba en serio siempre me hacía reír, pero con el paso de los años, comencé a darme cuenta de que él tenía algo especial, una forma única de convencerme de lo que fuera. No me molestaba, al contrario, pensaba que esa era una de las cosas que hacían que mi hermano fuera, bueno, Daniel. Lo que nadie me dijo, lo que nunca imaginé, es que esa misma habilidad que tenía para convencerme de cosas sería la que usaría para arruinarme la vida más adelante. Pero antes de llegar a ese punto, quiero que entiendan quién era realmente Daniel, desde mi perspectiva. Daniel siempre había sido el tipo de persona que no encajaba con las reglas. Desde pequeño, demostraba que no le importaban las normas de la casa. Mi mamá solía decir que era una causa perdida, pero a pesar de su comportamiento travieso, yo siempre lo defendía. Me sentía como su guardaespaldas. Si alguien se metía con él en la escuela, yo estaba ahí, lista para dar la cara. ¿Era mi hermano? ¿Qué otra opción tenía? Pero no todo era perfecto, claro. Con el tiempo, Daniel fue creciendo y, con ello, también lo hicieron sus problemas. A medida que llegaba a la adolescencia, comenzó a distanciarse más de la familia. Pasaba más tiempo con amigos de quienes no sabía mucho, y su actitud hacia la vida en general se volvía cada vez más desconectada. Siendo completamente honesta, nunca entendí qué estaba pasando con él. Mi hermano, que antes era tan cercano a mí, ahora parecía tener secretos. Esos pequeños detalles que me hacían levantar una ceja, pero que no podía identificar. Como cuando comenzó a hacer comentarios extraños sobre las personas de nuestro entorno, o como de repente dejó de contarme cosas que antes compartía conmigo. Esos pequeños cambios de actitud que me dejaban con una sensación rara en el estómago. En esos días, yo estaba tan concentrada en mi propia vida, la escuela, mis amigos, mis primeros trabajos, que no tenía tiempo para pensar en mi hermano tanto como antes. Él se metió en un círculo social un poco más oscuro, o al menos eso me parecía. Los amigos con los que estaba, a veces los veía y me daban la sensación de que algo no estaba bien, pero Daniel siempre los defendía, y yo, como hermana mayor, creí que solo era cuestión de tiempo para que madurara. No sabía lo que estaba pasando detrás de las puertas cerradas. Pensaba que todo lo que me decía era cierto, que se había metido en esos círculos por rebeldía, pero que al final, la familia siempre sería lo primero. Así que, durante esos años de transición entre la adolescencia y la adultez, mi relación con él comenzó a ser más de distancia que de cercanía. Empecé a pensar que tal vez, solo tal vez, todo lo que Daniel estaba pasando era algo de él. Yo me ocupaba de mis propios problemas, y él de los suyos. Pensé que no había nada de malo en eso, hasta que algo me hizo darme cuenta de lo grave que estaba siendo todo. A medida que pasaba el tiempo, él se volvió más y más cerrado.
Y luego, conocí a Laura. La conocí cuando tenía unos 25 años, y nuestra relación fue bastante típica al principio. Una historia de amor normal. Yo estaba feliz, y aunque no había señales de alerta, algo en mi hermano me hizo dudar de mi relación con ella. Daniel comenzó a darme comentarios extraños sobre Laura. No sabes quién es realmente, me decía. No te fías demasiado de ella, insistía. Al principio, pensé que solo estaba celoso, pero luego se volvió más intenso. No me lo tomé demasiado en serio, porque siempre pensaba que la situación con Laura era completamente normal. Sin embargo, la actitud de Daniel empezó a incomodarme de forma más tangible. Cada vez que estábamos en reuniones familiares o cenas en casa, me hacía comentarios incómodos sobre la relación. ¿No te parece raro que ella siempre esté tan perfecta?, decía, o, me hace sentir que te está alejando de todos nosotros. Eran comentarios poco sutiles, pero siempre los dejaba pasar. Después de todo, era mi hermano, ¿no? Hasta que un día, algo cambió. Fue una tarde de verano, no muy caliente, una de esas tardes de domingo en que todo parece tranquilo. Daniel me llamó a su habitación, lo que era inusual, porque rara vez me pedía hablar en privado. Pensé que solo quería charlar, como lo habíamos hecho muchas veces antes. Pero no. Me sentó en su cama, y con una seriedad en su mirada que nunca había visto, me dijo, Mariana, hay algo que necesitas saber sobre Laura. Y ahí, en ese momento, mi mundo empezó a tambalear. Hasta ese punto, no sabía nada de lo que estaba por descubrir. Pero Daniel me miró a los ojos y con una calma casi extraña, me dijo que Laura no era quien decía ser. Y antes de que pudiera responder, agregó, ella no es solo tu novia, es mucho más que eso, y no es lo que piensas. Esa fue la primera vez que comencé a sentir que algo se me estaba escapando de las manos. ¿Cómo iba a saber mi hermano más sobre Laura que yo misma? ¿Qué estaba pasando realmente entre ellos? Y sin saberlo, esas preguntas se convertirían en las primeras piezas de un rompecabezas que cambiaría mi vida para siempre. El momento en que Daniel me reveló que Laura no era quien decía ser, no me lo podía sacar de la cabeza. Todo lo que había considerado una relación perfecta comenzó a tambalear. Pero lo peor de todo, fue que mi hermano, la persona que siempre había sido mi apoyo, estaba diciéndome que la persona en quien más confiaba en ese momento estaba ocultando algo mucho más grande de lo que yo podría imaginar. Como es lógico, no sabía qué pensar. Mi mente estaba en un torbellino de preguntas sin respuestas, y lo único que podía hacer era seguir escuchando a mi hermano. Mariana, todo lo que crees saber sobre ella es falso. No es la persona que piensas, me dijo, con una seriedad que me congeló el alma. Lo primero que sentí fue confusión. ¿Por qué me decía eso? Daniel nunca había sido el tipo de persona que se metía en mis relaciones. Siempre había respetado mis decisiones, incluso cuando eran obvias malas ideas, como aquella vez que me metí con un chico que claramente no me convenía. Pero este era otro nivel. Era como si tuviera información que yo no sabía. Algo que él había estado guardando durante mucho tiempo. Lo siguiente que me vino a la mente fue, ¿por qué no me lo dijo antes? Si era cierto lo que decía, ¿por qué no me lo había advertido antes? O peor aún, ¿por qué ahora? Mi mente era un lío de dudas, pero le pedí que me explicara. ¿Qué sabes de ella que yo no?, le pregunté, con un nudo en el estómago. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Daniel se recostó contra su cama, mirando al techo. No estaba nervioso, lo que me preocupaba aún más. Siempre había sido un chico tranquilo, pero su comportamiento ahora tenía un aire de misterio que nunca había tenido. Después de un largo silencio, se giró hacia mí y dijo, no te lo he dicho antes porque pensaba que no me creerías. Y además, tú estabas tan metida en ella, que no quería arruinarte la relación. ¿De qué hablas?, respondí, sintiendo que una ola de ansiedad comenzaba a subir por mi cuerpo. ¿De qué estás hablando, Daniel? No te entiendo, ¿y qué es lo que me estás ocultando? Él respiró hondo, como si estuviera buscando las palabras correctas. Laura no es la persona que dices que es, Mariana. No solo te está ocultando cosas de su vida, está jugando un juego contigo. Y no sé hasta dónde va a llegar con eso. Fue como si me hubieran dado una bofetada. La idea de que Laura pudiera estar mintiéndome sobre algo tan grave me hizo sentir como si todo mi mundo,
estuviera desmoronándose. Pero entonces, algo más me golpeó. ¿Cómo podía mi hermano saber algo así? ¿Cómo lo sabes? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? ¿De verdad crees que Laura está jugando conmigo?, pregunté, mi voz quebrándose un poco. En el fondo, no quería que lo que estaba escuchando fuera cierto. No quería perder la confianza en Laura. Ella había sido todo para mí en los últimos años, y pensar que podría estar escondiendo algo tan oscuro era insoportable. Sí, estoy seguro, dijo Daniel, levantándose de la cama. Hace unos meses, me encontré con alguien que sabe más sobre ella. Alguien de su pasado. Alguien que te podría decir cosas que no quieres escuchar. Mi corazón se aceleró. ¿Quién es esa persona? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Daniel bajó la mirada, como si estuviera luchando con sus propios pensamientos. Es complicado, Mariana. Pero no te lo puedo contar todo ahora. Solo quiero que estés alerta. Piensa bien en lo que estás haciendo. Piensa en quién es realmente Laura. Esas palabras me quedaron dando vueltas durante días. No podía sacar de mi cabeza lo que me había dicho Daniel. El hecho de que él parecía saber más de Laura que yo, y lo peor, que su advertencia venía de alguien del pasado, de ella, me dejó con una sensación de desconfianza que no podía quitarme. Pero, aunque quería saber más, lo único que hacía era preguntarle a Laura, y cada vez que lo hacía, ella se veía más y más sorprendida. ¿Por qué preguntas eso?, me decía, intentando restar importancia al asunto. Daniel está mal, Mariana. No sé qué le pasa, pero no hagas caso a lo que dice. Al principio, le creí. Pensé que todo era una especie de malentendido entre mi hermano y Laura. Pero mientras los días pasaban, empecé a notar cosas raras. Pequeñas inconsistencias en sus historias, en las cosas que me decía. Al principio, las pasé por alto, pero luego se volvieron imposibles de ignorar. Como cuando le pregunté por su familia, y me dijo que no hablaba mucho con ellos, pero nunca mencionaba por qué. O como cuando me hablaba de sus exparejas, pero siempre con una sonrisa de incomodidad, evitando entrar en detalles. Todo esto me hizo preguntarme si realmente sabía algo que ella estaba ocultando, o si mi hermano tenía razón. Las dudas comenzaron a consumir mi mente. Mientras tanto, Daniel no dejaba de insistir, cada vez más firme, que Laura no era quien decía ser. No te estoy diciendo esto para arruinarte la vida, me decía, te lo estoy diciendo porque te quiero. No dejes que te use como una marioneta. Yo ya no sabía qué pensar. ¿De verdad era mi hermano el que quería mi bien, o había algo más en todo esto? ¿Qué tenía que ver él en todo esto? Luego vino la bomba. Un día, sin previo aviso, recibí una llamada de un número desconocido. Cuando contesté, la voz al otro lado de la línea me sonó extrañamente familiar. Hola, Mariana. Soy Lucas, un amigo de Laura. Necesito hablar contigo sobre algo urgente. Mi corazón dio un vuelco. ¿Un amigo de Laura? ¿Por qué ahora me estaba llamando alguien de su pasado? Pero lo peor fue lo que me dijo después. Te voy a contar algo que Laura nunca te dijo. Algo que deberías saber. Mi mente empezó a correr a 1000 por hora. Lucas, ¿quién era ese tipo? ¿Y por qué, de repente, quería contarme algo importante sobre Laura? Mi primer impulso fue ignorar la llamada, pero algo dentro de mí me decía que necesitaba escuchar lo que tenía que decir. Tal vez, después de todo, este desconocido podría darme las respuestas que tanto buscaba. ¿De qué se trata?, pregunté, tratando de mantener la calma, aunque mi voz temblaba un poco. Lucas, al otro lado del teléfono, respiró hondo antes de continuar. Mira, Mariana, no te voy a mentir. Esto no es fácil, pero Laura no te está diciendo toda la verdad. Ella, no es quien dice ser. El hecho de que me dijera exactamente lo mismo que Daniel me dejó sin palabras. Mi mente empezó a dar vueltas. No podía ser una coincidencia. ¿Quién era este tipo para decirme eso? Y, lo más importante, ¿cómo sabía todo esto? ¿Qué sabes tú de ella que yo no?, le pregunté, esta vez con más firmeza, aunque mi corazón estaba a punto de salirse de mi pecho. ¿Por qué no me lo ha contado ella? Porque ella tiene mucho que esconder, Mariana. Y no es algo que pueda decirte por teléfono sin que te deje hecha pedazos.
Pero si quieres saber la verdad, necesito que me escuches con atención. ¿Qué podía hacer? Estaba atrapada. No podía simplemente dejar que alguien más siguiera dándome fragmentos de la historia, tenía que saber la verdad, aunque me doliera. Está bien, te escucho. Dime todo lo que sabes. Laura, no es su nombre real, comenzó Lucas. Su verdadero nombre es Gabriela, y su historia es completamente diferente a la que te ha contado. Ella tiene un pasado oscuro, Mariana, y no me refiero a pequeñas mentiras, me refiero a cosas mucho más serias. Mi mente no podía procesarlo. ¿Qué quieres decir con que no es su nombre real? ¿Por qué haría algo así? Lucas siguió, sin vacilar, Laura, o mejor dicho, Gabriela, tiene un historial de manipulación. No solo de manipular a las personas, sino de desaparecer por largos periodos de tiempo, inventando historias para justificarlo. ¿Sabes por qué no te ha hablado de su familia? Porque no hay nadie a quien llamar familia. Sus padres están muertos, Mariana. Pero lo más raro es que ella ha estado vinculada a varias personas que han desaparecido de forma extraña. Una ola de horror me recorrió el cuerpo. Mis piernas empezaron a temblar, y tuve que apoyarme en el sofá para no caerme. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué tipo de personas han desaparecido? ¿Por qué no me lo ha contado? Te está utilizando, Mariana. Y no es solo eso. Ella ha estado involucrada en fraudes financieros, y aunque no te lo creas, ha estado robando a personas cercanas a ella durante años. Tú eres solo una de esas personas. Ella está usando tu confianza para sus propios fines. Las palabras de Lucas me dejaron paralizada. ¿Cómo podía ser posible? Laura, mi compañera, la persona en la que había confiado con mis secretos más profundos, ¿podía ser una criminal? La idea de que todo lo que había construido a su lado pudiera ser una mentira me hizo sentir como si estuviera flotando en un vacío. No entendía nada. Cada parte de lo que había vivido con ella parecía empezar a desmoronarse. Pero, ¿por qué me está haciendo esto? Si es verdad todo lo que dices, ¿por qué no me dejó antes? ¿Por qué no me dijo nada? Pregunté, entre lágrimas, buscando alguna explicación lógica. Porque, Mariana, nunca fue su intención que descubrieras la verdad. Ella se acerca a personas como tú porque sabe que eres confiada. Y te lo digo en serio, si sigues ignorando esto, podrías ser su próxima víctima. Pero no te preocupes, te ayudaré. Te mostraré cómo puedes descubrir quién es realmente. Mis ojos estaban completamente inundados de lágrimas. La confusión, la traición, el dolor, todo se mezclaba dentro de mí. Pero había algo más que me impulsaba a seguir escuchando. Tenía que saberlo todo. Necesitaba las respuestas. ¿Qué debo hacer?, pregunté, incapaz de ocultar el miedo que sentía. Necesito que confíes en mí. Lo primero es que te acerques a ella y le hagas preguntas específicas. Observa sus reacciones, porque algo me dice que ella ha estado preparándote para algo grande, algo que no va a ser fácil de enfrentar. Necesito que vayas con cuidado. ¿Y si me miente, cómo puedo saber si me está mintiendo?, pregunté, sintiéndome cada vez más desesperada. Lucas hizo una pausa. Mira, lo mejor que puedes hacer es seguir tus instintos. Y no te estoy pidiendo que le sigas el juego. Hazle preguntas que normalmente no harías. Que te cuente de su pasado, que te hable de su vida antes de conocerte. Presta atención a cualquier cosa que no encaje. Colgué la llamada con una sensación de incertidumbre absoluta. Mi corazón latía con fuerza, mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo era posible que la persona que pensaba que conocía también tuviera tanto que ocultar? Pasaron unos días, y mi cabeza estaba llena de dudas, pero también de una necesidad urgente de enfrentar la realidad. No podía seguir ignorando las señales, no podía seguir viviendo en una mentira. Y aunque me aterraba lo que podría encontrar, sabía que tenía que enfrentarlo. No podía seguir siendo la víctima de alguien que tal vez me había estado usando todo este tiempo. Finalmente, decidí que iba a hablar con Laura. No podía esperar más. Tenía que ponerle fin a todo esto, o al menos, obtener las respuestas que tanto necesitaba. Así que una tarde, después de que ella llegara del trabajo, decidí confrontarla. Laura, necesito hablar contigo, le dije,
con una firmeza que no había tenido antes. Hay algo que tengo que saber, y no voy a dejarlo pasar. Ella me miró sorprendida, pero no dijo nada, esperando a que continuara. ¿Qué me estás ocultando? Le pregunté directamente. Todo lo que me ha contado Daniel, todo lo que Lucas me dijo, es cierto. ¿Quién eres realmente? La reacción de Laura fue instantánea. Primero se quedó en silencio, y luego, sin previo aviso, se levantó de su silla y comenzó a caminar por la habitación, visiblemente nerviosa. No es lo que piensas, Mariana, dijo, tratando de mantener la calma. No es lo que pienso, repetí, ahora más molesta que nunca. ¿Qué significa eso, Laura? Me estás diciendo que todo lo que me contó Lucas y lo que he descubierto no es cierto. Porque, francamente, no sé qué pensar, y necesito que me lo expliques. ¿Quién eres tú realmente? La miré fijamente, esperando que diera alguna explicación razonable. Pero, en lugar de responder de inmediato, Laura comenzó a caminar de un lado a otro. Podía ver cómo intentaba ordenar sus pensamientos, como si estuviera buscando las palabras correctas, pero no podía evitar sentir que todo estaba a punto de desmoronarse. Finalmente, se giró hacia mí y me miró a los ojos. Mariana. Lo que pasa es que hay muchas cosas que nunca te he contado. Pero no porque quiera mentirte, sino porque no quería perderte. No quería que me juzgaras. ¿Juzgarte? Pregunté, levantando una ceja. ¿Es eso lo que piensas de mí, que te iba a juzgar? Laura suspiró profundamente, como si toda su vida estuviera a punto de derraparse en ese momento. Es complicado. Verás, lo que te dijo Lucas no está completamente errado, pero tampoco es la verdad completa. Mi nombre no es Gabriela, pero no es porque te haya mentido, es por circunstancias del pasado. Y todo lo que te conté sobre mi familia, bueno. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Esto no estaba siendo más claro, sino aún más confuso. ¿Por qué no me había contado todo esto antes? ¿Por qué me había dejado vivir en una mentira? Entonces, ¿quién eres realmente? Le pregunté, un nudo en la garganta. ¿Qué te ha hecho ocultar todo esto? Laura se quedó en silencio por un momento, con la mirada perdida. Sabía que estaba tratando de buscar las palabras adecuadas, pero yo no podía esperar más. Necesitaba respuestas. Te lo voy a contar todo, dijo finalmente, con voz temblorosa. Pero necesito que me prometas que no me vas a odiar, que no me vas a ver como la persona más horrible del mundo. ¿Por qué me pedirías una promesa así? Respondí, cada vez más frustrada. Solo quiero saber la verdad, Laura, no me importa lo que hayas hecho en el pasado. Lo que me importa es saber que me estás diciendo la verdad ahora. Laura asintió lentamente, como si se estuviera preparando para lo peor. Se sentó de nuevo en el sofá y, con una respiración profunda, comenzó a hablar. Mi verdadero nombre es Laura Gabriela Martínez, pero desde hace años he tenido que cambiar mi identidad. Y no fue por gusto. En realidad, vengo de una familia muy complicada, y cuando era joven, mis padres estuvieron involucrados en un escándalo financiero muy grande. Fueron acusados de fraude, y cuando yo era aún pequeña, todo se vino abajo. Ellos desaparecieron, y yo tuve que sobrevivir por mi cuenta, cambiando de ciudad, de trabajo, de todo. Sus palabras me dejaron en shock. No podía procesarlo todo de inmediato. Mi mente estaba dando vueltas, intentando encajar las piezas del rompecabezas. ¿Cómo podía ser que la persona que pensaba que conocía, que pensaba que amaba, tuviera un pasado tan oscuro? Pero, ¿por qué ocultar todo eso? ¿Por qué no me lo dijiste, Laura? Le pregunté, mi voz casi quebrándose. Si de verdad confiabas en mí, ¿por qué no me contaste la verdad? Laura agachó la cabeza, avergonzada. Porque tenía miedo, Mariana. Tenía miedo de perderte. Sabía que si te contaba la verdad, me ibas a ver de forma diferente, y tal vez no me ibas a perdonar. Pero más que eso, me asustaba perder la vida que había construido a tu lado, porque te amo. Y no quería que nada de mi pasado arruinara lo que tenemos. La confusión me invadió por completo. ¿Me estaba diciendo que me había ocultado su verdadera identidad porque me amaba? ¿Porque temía que no pudiera aceptarla por lo que era? El amor y la mentira estaban tan entrelazados en sus palabras que no sabía qué pensar. Laura, no sé qué pensar ahora, dije, mi voz quebrada por la incredulidad.
Esto es demasiado. Yo nunca imaginé que toda nuestra relación podría estar basada en una mentira, aunque sea por un pasado tan complicado. Laura me miró con los ojos llenos de lágrimas. Te lo juro, Mariana, nunca quise mentirte. Solo estaba tratando de protegerme a mí misma, y a ti también. Porque cuando algo como esto te sigue persiguiendo durante tanto tiempo, te convierte en una persona diferente. Y yo no quería que eso te afectara. No sabía cómo reaccionar. Parte de mí sentía empatía por su dolor, por todo lo que había tenido que pasar, pero otra parte de mí no podía dejar de pensar en lo mucho que me había mentido. Todo lo que habíamos vivido parecía estar basado en una fachada, y eso me hizo sentir vacía. ¿Y Lucas, qué tiene que ver él en todo esto?, le pregunté, ya sabiendo que no podía quedarme con más preguntas. ¿Por qué él sabía tanto de ti? Laura se tensó. Lucas es alguien de mi pasado, una persona con la que tuve que trabajar en ciertas cosas. No estaba bien involucrado, pero su familia también estaba metida en ese lío. Yo intenté cortar todo contacto con ellos, pero él sigue intentando sacarme cosas. No quería que te enteraras de nada de lo que te dijo. Él no está siendo honesto contigo, solo quiere manipular la situación para su propio beneficio. Entonces, ¿todo lo que me dijo fue mentira?, le pregunté, levantando la voz. ¿Nada de lo que me dijo tiene sentido? Laura negó con la cabeza, pero no me ofreció más explicaciones. Yo ya estaba demasiado confundida, demasiado herida, como para seguir creyendo que todo lo que ella había dicho era cierto. Necesitaba tiempo para procesarlo, para entender qué estaba pasando entre nosotros. ¿Y qué pasa ahora, Laura?, pregunté, con voz temblorosa. ¿Qué hacemos con todo esto? Laura me miró con ojos llenos de culpa y dolor. No lo sé, Mariana. Pero lo que sí sé es que me arrepiento profundamente de no haberte contado la verdad. Y si de alguna forma puedo hacer algo para que me perdones, lo haré. La conversación terminó en un silencio pesado. Yo no sabía qué pensar ni qué sentir. Parte de mí quería creerle, pero otra parte de mí sentía que la verdad era aún más cruel que la mentira que había estado viviendo. Era una tarde gris cuando decidí que no podía seguir postergando la confrontación. Después de todo lo que había pasado, sabía que algo tenía que cambiar. Laura seguía llamando, pero ya no la contestaba. Estaba molesta, confundida, y sobre todo, asustada. Yo quería entender, pero más que eso, necesitaba respuestas que pudieran darme paz. Y lo que más me desesperaba era el hecho de que Laura, la mujer que pensaba que conocía, no solo me había mentido, sino que me había usado como un peón en un juego mucho más grande. Había pasado ya una semana desde la conversación con Laura, y aunque la distancia me estaba ayudando a procesar un poco, no estaba más tranquila. De hecho, la frustración se acumulaba en cada rincón de mi mente. ¿Cómo era posible que me hubiera quedado tanto tiempo en la oscuridad? ¿Qué había estado ocultando? Así que tomé la decisión de ir a donde ella. Ya no podía esperar más, y algo dentro de mí me decía que si no cerraba este capítulo pronto, todo lo que habíamos vivido juntos iba a quedar marcado por esa mentira. Cuando llegué al departamento de Laura, el ambiente era pesado. Me sentía como si estuviera entrando en territorio desconocido, y era la primera vez que sentía que todo lo que pensaba que era cierto se desmoronaba bajo mis pies. Llamé al timbre con la mano temblando, y cuando Laura me abrió la puerta, su expresión era una mezcla de miedo y arrepentimiento. Mariana, no sé qué más decirte. Dijo, mientras me dejaba entrar, su voz suave y temblorosa. Lo sé, respondí con firmeza. Y yo no sé qué más escuchar, Laura. Estoy cansada de tantas mentiras. Necesito que me digas la verdad, toda la verdad. Ya no voy a darme por satisfecha con excusas. Laura cerró la puerta detrás de mí y caminó hacia el centro de la sala. Podía ver que estaba tomando fuerzas para lo que fuera a decir a continuación, pero lo que no esperaba fue el giro inesperado que tomaría nuestra conversación. Mariana. Te he mentido sobre muchas cosas, lo sé, pero hay algo que necesitas saber, algo que es aún más grande que todo lo que te conté. Algo que ni yo esperaba que llegara a este punto. Me quedé en silencio, mirando cómo sus manos temblaban. Mi corazón latía con fuerza, ya intuyendo que la situación era mucho más compleja de lo que imaginaba. ¿Qué más, Laura? ¿Qué más me estás ocultando?, pregunté,
la tensión llenando la habitación. Mi paciencia ya estaba agotada, pero no quería perderme de ningún detalle. Ella me miró a los ojos, y por primera vez, no pude ver esa chispa de seguridad que siempre había tenido. Ahora estaba completamente vulnerable, y era algo extraño para mí. Había algo en su mirada que no podía identificar, pero algo me decía que lo que estaba a punto de revelar cambiaría todo para siempre. Hace años, cuando mi familia se metió en el fraude, no solo perdí a mis padres, también perdí todo lo que tenía. Pero la verdad es que no desaparecieron por voluntad propia. Fueron perseguidos. Y no solo por la policía. Hubo personas mucho más peligrosas involucradas. Los mafiosos, Mariana, estaban detrás de ellos. La sala pareció volverse más pequeña, y por un momento, sentí que no podía respirar. Esto estaba superando cualquier expectativa. ¿Mafiosos? ¿De qué estaba hablando Laura? Mafiosos, repetí, sin poder creer lo que estaba escuchando. ¿Me estás diciendo que todo lo que has hecho, todo lo que hemos vivido juntos, tiene algo que ver con eso? Laura asintió lentamente. Sí. Durante años, he estado en una constante huida. Cambié de identidad, mudé de ciudad, y todo lo que he hecho en mi vida ha sido para escapar de lo que pasó. Todo lo que me dijiste sobre tus padres y tus expectativas, fue parte del plan, pero no fue mi plan. Alguien más estaba moviendo los hilos. Mis pensamientos estaban completamente en caos. Mi mente estaba intentando ordenar las piezas, pero no lograba encajar nada. Pero, ¿por qué no me lo dijiste antes? Si la amenaza era tan grande, ¿por qué no me contaste la verdad? Si realmente me querías, ¿por qué no compartiste tu miedo conmigo? Laura levantó la vista, sus ojos llenos de dolor. Porque tenía miedo. No solo de perderte, sino también de que tú te convirtieras en un objetivo más en este juego. Si te decía la verdad, no solo me habrías odiado, sino que habrías estado en peligro. Yo ya lo estaba. Y aunque te quiera más que a nada en este mundo, lo último que quiero es verte herida por algo que no puedo controlar. Me quedé en silencio, procesando todo lo que acababa de decir. Todo lo que había creído era mentira, y no porque ella quisiera engañarme, sino porque el mundo que la rodeaba era mucho más peligroso de lo que imaginaba. Entonces, ¿por qué ahora, Laura?, le pregunté, tratando de recuperar algo de compostura. ¿Por qué me lo dices ahora, después de tanto tiempo, que ha cambiado? Laura me miró fijamente, como si intentara reunir el valor para lo que venía a continuación. Porque he llegado a un punto donde no puedo seguir viviendo esta mentira. No puedo seguir temiendo que te pase algo por culpa de mi pasado. Y aunque me aterra lo que va a pasar, siento que debo contártelo todo. Mariana, hay algo que nunca te he contado. Algo más grande que los mafiosos. Algo que involucra a tu hermano. Mis piernas se tambalearon ante sus palabras. ¿Mi hermano? La conexión no tenía sentido. ¿Cómo se metía mi hermano en todo esto? Mi hermano, ¿qué tiene que ver mi hermano con todo esto? Mi voz temblaba, casi sin darme cuenta. Laura cerró los ojos, respiró profundamente, y finalmente, después de un largo silencio, dijo lo que menos esperaba escuchar. Tu hermano está trabajando para ellos. No es un simple hombre de negocios como te ha hecho creer. Él también está involucrado en el fraude. Y todo lo que me has pedido revelar, todo lo que creíste saber, ha sido manipulado por él desde el principio. Un sudor frío recorrió mi espalda, y la habitación comenzó a girar. Todo lo que había creído saber sobre mi familia, sobre mi vida, se había derrumbado en un solo segundo. Mi hermano, la persona en la que más confiaba, había estado jugando con mis emociones, manipulando mi realidad. Y yo había sido solo una pieza más en su juego. Lo siento mucho, susurró Laura, con lágrimas en los ojos. Nunca quise que esto te afectara de esa manera, pero ahora no puedo callarlo más. Es el momento de que sepas la verdad. Mi mente estaba en un torbellino. ¿Cómo podía estar tan ciega? ¿Cómo había confiado tanto en alguien tan cercano, tan familiar? Todo lo que había vivido parecía una mentira cuidadosamente tejida, y ahora, la verdad había salido a la luz con la fuerza de un huracán. ¿Qué hago ahora?, me pregunté, más para mí misma que para ella. Laura me miró fijamente, sabiendo que, sea lo que sea que decidiera,
nada sería igual de nuevo. Después de todo lo que me contó Laura, mi mente seguía dando vueltas. No podía procesar todo de una vez. Mi hermano, involucrado con mafiosos, manipulando todo desde las sombras, y yo, la tonta que nunca me di cuenta. Los días siguientes fueron un caos emocional. ¿Cómo podía confiar en alguien de nuevo? ¿Cómo podía mirar a mi hermano a los ojos sabiendo lo que había hecho? Laura intentó explicarme más, pero me alejé. Necesitaba tiempo. Todo se había desmoronado en un instante, y no sabía cómo reconstruirlo. A medida que pasaron los días, no podía dejar de pensar en mi hermano. No sabía si lo odiaba, si lo comprendía o si simplemente sentía miedo. El tipo que siempre pensé que era mi protector, ahora parecía el enemigo. ¿Y qué hacer con Laura? Había sido parte de todo esto, pero también había sido víctima. ¿Podía perdonarla? Al final, decidí enfrentar a mi hermano. No podía seguir viviendo con la incertidumbre. Lo llamé para que viniera a mi casa. Lo vi entrar con su usual cara de seguridad, pero algo en sus ojos ya no era igual. Sabía que lo que estaba por decirle cambiaría todo. ¿Es verdad?, le pregunté, sin rodeos. ¿Estás metido con ellos? Su expresión se desmoronó, y por primera vez en años, lo vi vulnerable. No respondió de inmediato, pero su silencio lo decía todo. Lo siento, Mariana. Quiero que entiendas que esto fue más complicado de lo que crees. Me sentí atrapada entre la ira y el dolor. Mi familia, mi vida, todo lo que conocía había sido una mentira. Pero lo que más me dolía era no saber qué hacer con este nuevo futuro, uno que ya no podía ver claro. A veces, la verdad es más oscura que cualquier mentira.